Exactamente, vamos a conversar con él a partir de estos instantes. Franji, muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues estamos acá en el estudio con el presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre. Primero que nada, gracias por estar junto a nosotros en esta jornada que evidentemente no es una jornada fácil para el partido, ¿no? Hola Iván, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, así es muy doloroso lo que estamos viviendo. Nos golpea obviamente la decisión del ministro Jackson, Giorgio Jackson, ex ministro. Y valoramos también su gesto, ¿no? Un gesto que es generoso con el gobierno, con Chile, diría yo, en términos de que la derecha y la oposición no tenga una excusa en querer sentarse a la mesa y avanzar en pensiones, en acuerdos nacionales. Hoy día lo decía la expresidenta Bachelet en Macul, estuvimos en un encuentro con el presidente Boric, la ministra Jara en Macul, con las personas mayores, justamente en un conversatorio sobre pensiones. Y la expresidenta Bachelet decía, mire, dejémonos de peleas pequeñas y vamos a los acuerdos nacionales por el pueblo de Chile. Y en eso la oposición ha usado la figura de Giorgio Jackson como una excusa. Senador, sí, todos han valorado desde el oficialismo, por supuesto, el gesto del ahora exministro Jackson, pero la pregunta es si no fue algo tardío. ¿Por qué se lo pregunto? Porque al margen de que él tenga o no tenga responsabilidad penal o política en el caso convenio, fundaciones, como usted quiera llamarlo, es bastante obvio que en el último tiempo su figura estaba dificultando la labor del gobierno más que facilitando la labor del gobierno. Los ministros tienen que ser aportes para el gobierno. Y toda vez que desde la oposición y una parte del oficialismo, algunas de las críticas más duras vinieron del oficialismo, centralizaban en su figura el caso Fundaciones, era bastante poco sostenible en el tiempo su permanencia. Usted lo sabe, cualquier pauta que tenía el ministro Jackson era abordado por el tema de las fundaciones. Cualquier pauta que tenía el presidente Boric tenía que hablar sobre el caso Fundaciones. Porque ha habido, y me gustaría conocer su análisis político de esto, un manejo algo confuso de este caso. ¿Fue un poco tardía la salida del ministro Jackson? A ver, yo diría que la acusación que se le hace a Giorgio es muy injusta y es calumniosa e injuriosa. Eso ya está en el raya, digamos, en un delito. Pero eso lo tiene que ver en tribunales, yo le digo desde el punto de vista político. Sí, pero se construye y se instala mediáticamente aquello. Y usted sabe que el poder de los medios o de la instalación mediática, digamos, genera realidades. Hasta esto de las encuestas, ¿no? Que dicen la mayoría de la gente cree que él es responsable de los robos de los computadores o él es responsable de los robos o de las fundaciones truchas, etcétera. Y esa, bueno, ahora él como ciudadano va a poder defenderse y querellarse eventualmente, le evaluará las acciones legales contra quienes realizaron esas declaraciones calumniosas e injuriosas de la derecha y lamentablemente algunos que se suman a ese coro también del oficialismo, ¿no? Pero sobre la oportunidad, porque yo necesito, es bastante evidente que nadie ha podido vincular directamente al exministro Jackson con el robo de los computadores. No hay ningún antecedente que uno diga sobre eso, o vincularlo a él como digitando la Fundación En Ti de Camila Polisi o la Fundación Democracia Viva de Andrade. No hay nada que lo vincule directamente, pero al margen de eso, que las responsabilidades penales se establecen en los tribunales, no en los medios de comunicación. Era bastante evidente que en el último tiempo el ministro Jackson era una suerte de mochila para el gobierno más que de un activo del gobierno. Cada vez que había una actividad pública tenía que referirse al caso. Él mismo se vio muy entorpecido en su labor. Se lo pregunto porque el caso más parecido es el de Patricio Fernández, que era el delegado presidencial para los 50 años. Evidentemente, él no es un negacionista, pero él dijo, mire, toda vez que me he dado cuenta que mi figura es un obstáculo para el avance de la conmemoración de los 50 años, doy un paso al costado. Bueno, eso es lo que ha hecho Giorgio Jackson. Este es un cargo de confianza del presidente de la República, estas cosas se conversan en el comité político con el presidente y se evalúan, digamos, los escenarios. Ahora, cuando la derecha, un sector de la derecha dura, ¿no? Te dice, mira, yo no me voy a sentar a la mesa porque está el ministro Jackson, o otros te amenazan con una acusación constitucional, la segunda, en 7 meses, la segunda, contra la misma persona, probablemente sin fundamento, sin mérito alguno, claramente eso obstaculiza a un gobierno que quiere poner en el centro reformas que se comprometieron, que nadie ha dicho, digamos, como una sorpresa, el mejorar las pensiones de la gente, reducir las listas de espera, un pacto fiscal, etc. El Partido Republicano, que está poniendo la música en la derecha, ¿no? La ultraderecha que pone la música. ¿Solo en la derecha? Porque el Partido Republicano dijo, lo último que dijo el presidente del Partido Republicano fue: si el ministro Jackson renuncia antes del lunes, retiramos la acusación constitucional. Y el ministro renunció antes del lunes y ellos retiraron la acusación constitucional. ¿Le pone la música solo a la derecha a los republicanos?
No, yo creo que la decisión de Giorgio yo creo que no tiene que ver con ese ultimátum, porque en una de esas también uno podía ir y defender la acusación y que se caiga, tal como se cayó la de... O defenderla y que se pierda y que quede inhabilitado 5 años. Bueno, era un riesgo, obviamente, pero mira, ya se han presentado 4 y las 4 se han caído en la Cámara. La del ministro Ávila recientemente, a Giorgio hace 7 meses, etcétera. Pero lo que iba a decir es que el Partido Republicano votó en contra del royalty, del salario mínimo, del aumento del salario mínimo de 500.000 pesos. De avances sociales tan sustantivos y queridos por la gente, ¿no? Votó en contra de esas reformas que benefician a la gente, a los territorios, a las comunas. Y probablemente van a votar en contra con Giorgio Jackson o sin Giorgio Jackson en pensiones, en materia fiscal, en materia tributaria. Senador, antes de ir a lo que debiera hacer ahora la oposición, que lo ponían como no se puede conversar si está el ministro Jackson en la mesa, ya no está en la mesa, lo lógico es que deberían conversar. Pero ¿cuánto hay de vendetta política en esto? Y se lo pregunto porque para nadie es un secreto que el exministro y exdiputado Jackson fue muy prolífico en cosechar malas relaciones en el Congreso. No tuvo buenas relaciones con la oposición y tampoco con alguna parte del oficialismo. Es bien sabido, no estamos diciendo nada que la gente no conozca. Y de hecho, cuando dicen es impensable que se presente una acusación constitucional en contra de él, el ministro cuando era diputado votó 15 acusaciones constitucionales, 11 a favor, 2 contra el presidente Piñera. Y ahora se presenta eso como un instrumento indeseable, sin embargo había sido utilizado profusamente por el mismo exdiputado Jackson. ¿Hay algo de vendetta en esto? Probablemente hay algo de vendetta. En eso todo el actual oficialismo votó así. No es solo Giorgio Jackson. Sí. Todo el actual oficialismo. La bancada del PS, la bancada del PPD, del PC, del Frente Amplio. Si usted mira las votaciones de la Cámara, de hecho llegaron muy poquitas al Senado. Hay una diferencia en los datos de sociedad. A esta altura, el gobierno Piñera se había presentado solo una acusación constitucional. Lo que aceleró muchas acusaciones fue el estallido social, las graves violaciones a los derechos humanos, y ahí hubo una avalancha de acusaciones. Pero todo el actual oficialismo, y por tanto hay una vendetta. Y cuando el presidente de la UDI dice, mire, no es suficiente Jackson, tiene que salir Montes también, y tal vez después van por Camila Vallejo, y después van a ir por... a mí me cuesta creerle a la derecha que diga, bueno, ahora sale Jackson, me siento a la mesa y voy a... ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Deberían volver a sentarse a la mesa, ver el tema pensiones, abordar el pacto fiscal? Peguen políticamente todo lo que quieran, pero acá el que paga el pato es la gente. En el fondo, el que no se le suben las pensiones es a la gente. El seguir esperando. El proyecto de pensiones ya lleva presentado 10 meses. 10 meses. Han habido todas las instancias de diálogo, todas. El gobierno está disponible a flexibilizar su propuesta original, pero con el objetivo de que se mejoren las pensiones ahora, no en 30 años más, como dice la derecha, que tiene que ir toda capitalización individual. Eso no mejora las pensiones ahora. Senador, entonces es una excusa. Antes que se nos vaya el tiempo, al asumir el costo político de la crisis del caso Fundaciones, el ministro Jackson queda él irremediablemente ligado a este caso. Se compruebe o no más adelante su inocencia, su participación, pero sale a propósito de estas críticas. ¿Le parece justo que sea él el único ministro que asuma este costo? Porque desde temprano se estaba discutiendo si también debería salir el ministro Montes o eventualmente ir a otras áreas donde también se han producido estas asignaciones presupuestarias con muy poca regulación. Mire, 2 cositas breves. El ministro Jackson no sale por asumir una responsabilidad con el caso convenio. Él sale para facilitar el diálogo político y los acuerdos nacionales en materia de pensiones, de pacto fiscal, de salud, etc. Fallo de la Corte Suprema con las ISAPRES, hay que hacerse cargo de varios temas al mismo tiempo. El tiempo dirá las responsabilidades y quienes hoy día están injuriando y calumniando tendrán que comerse sus mentiras que han hecho públicamente y eventualmente enfrentar la justicia, ¿no? Y ojalá perder el fuero parlamentario en el caso de algunos parlamentarios irresponsables. ¿Quién, por ejemplo? Hay varios. Ahí usted puede, que tenga hay varios. ¿La imputación de que el líder de la banda pasa por ahí? Hay varios transversalmente. ¿Pero esa imputación en lo concreto pasa por ahí? Puede ser también. Y lo segundo es que en la propia región de los lagos, ¿no?, de ese senador tan bueno para hablar de esa manera. Senador Félix Pelosa, socialista. Hay 22 convenios del gobierno regional que no tienen nada que ver ni con el ministro Montes ni con el ministro Jackson, que se están investigando y que son declarados ilegales por Contraloría. Por tanto, acá hay un problema también con las gobernaciones regionales, que no tiene nada y que además viene de glosas presupuestarias anteriores y donde hay fundaciones vinculadas a la derecha, en la Araucanía, en O'Higgins, por decir 2, pero hay muchas más. Por tanto, el tiempo irá aclarando. Yo tengo plena confianza y conciencia, digamos, de que Giorgio no tiene ninguna responsabilidad en aquello. Eso será demostrado y serán los tribunales los que demuestren esas calumnias e injurias que injustamente se le
atribuyeron públicamente. Senador Juan Ignacio Latorre, le queremos dar las gracias por haber estado esta noche junto a nosotros. Gracias. Por estar esperando la sede del partido. Sí, vamos para Que esté allá. muy bien. Bueno, y a propósito